Bienvenido a Enigma Documental. Hay historias que desafían la lógica, hechos que la ciencia no logra explicar y misterios que permanecen ocultos en la sombra. Hoy hablamos de las caras de Belmez. Empezamos. Hay misterios que, se quedan con nosotros durante décadas, ¿no? Desafían cualquier explicación fácil. Hoy vamos a analizar uno de los más extraños y fascinantes, las caras de Belmez. Un fenómeno que está justo ahí, en la frontera entre lo paranormal, el posible fraude y la forma tan curiosa que tiene de funcionar nuestro cerebro. Y todo esto arranca con la pura incredulidad de una mujer en su propia cocina. Es que con sus propias palabras, María Gómez Cámara lo clavó. Capturó ese momento exacto en el que nació la leyenda. Esa duda, esa primera sensación de ¿me estarán engañando mis propios ojos? Venga, vámonos a un pueblecito de Jaén en pleno y caluroso verano de 1971, que es donde empezaron a pasar cosas, realmente extrañas. Lo que empezó como una simple mancha en el suelo acabó convirtiéndose en una saga de más de 30 años. Apareció la primera cara. Y ojo, que la familia picó el cemento y echó una capa nueva, pero volvió a salir. Y a partir de ahí fue un no parar. Rostros que aparecían, que cambiaban de forma, que se desvanecían y que siguieron saliendo incluso después de la muerte de María. Fue el diario Pueblo el que lo puso en el mapa. De la noche a la mañana, Belmez de la Moraleda, un pueblo que no llegaba ni a los 2000 habitantes, se vio totalmente desbordado. Una avalancha de curiosos, de periodistas, de investigadores. La vida de esa familia, claro, cambió para siempre. Claro, para intentar explicar algo que no tenía explicación, el mundo de la parapsicología se sacó de la manga un término que suena muy científico: teleplástica. La teoría básicamente era que una energía que supuestamente salía de María Gómez sin que ella se diera cuenta, era capaz de imprimir esas caras en el cemento. Y por si fuera poco, para echar más leña al fuego, el parapsicólogo Germán de Argumosa fue a la casa a hacer grabaciones y afirmó haber captado psicofonías, ya sabéis, voces del más allá, con frases que te hielan la sangre como esta. Parecía que los rostros de repente tenían voz. Pero un momento, ¿y si la clave de todo esto no estuviera en el suelo de la cocina, sino dentro de nuestra propia cabeza? Para entenderlo, tenemos que ver una característica universal de la mente humana, que, la verdad, podría darnos una perspectiva completamente diferente. Aquí entra en juego un concepto clave: la pareidolia. Y ojo, que esto no es ningún fallo de nuestro cerebro ni nada raro. Es una tendencia supernatural que tenemos. Nuestro cerebro está diseñado para encontrar patrones, sobre todo caras, hasta en la sopa. Es algo que nos pasa a todos. Un ejemplo de libro, y que además dio bastante dinerito, es este sándwich. A ver, ¿es un milagro? ¿O es que nuestro cerebro está programadísimo para ver una cara con velo en esas sombras del queso quemado? La pareidolia muchas veces se mezcla con lo que ya creemos. Y es que esta tendencia se nos dispara, pero a lo bestia, en momentos de muchísima carga emocional, como una tragedia. Ante una imagen tan caótica y terrible como esta, el cerebro busca a la desesperada algo que reconocer, un patrón que le dé algo de sentido al horror. Y a veces lo que encuentra es esto. Este caso es que es perfecto para ver cómo la perspectiva lo cambia todo. Durante años, la famosa cara de Marte fue la comidilla de todo el mundo, alimentando todo tipo de teorías. Pero claro, llegó mejor tecnología, una foto con más resolución, con otra luz, y ¡puf!, el misterio se esfumó. Resultó ser una simple montaña marciana. Vale, pero ¿por qué? ¿Por qué nuestro cerebro se empeña en hacer esto? Pues la respuesta, como casi siempre, está en lo más profundo de nuestra evolución. Esta analogía lo explica de maravilla. Es simple, ¿no? El antepasado que confundió una mancha con un tigre y salió por patas, sobrevivió. El que se quedó pensando si era un tigre o una fruta, pues ese no tuvo tanta suerte. O sea que nuestro cerebro evolucionó para ser un poco paranoico, por si las moscas. Entonces, la clave de todo es esta. Ver caras donde no las hay no es un error, es una función, es un efecto secundario de tener un sistema de detección de peligros y de otros seres humanos que funciona, a toda mecha. Bueno, pues armados con esta idea, con el concepto de pareidolia, volvamos a la casa de Belmez. Vamos a mirar lo que pasó allí con otros ojos, con una mirada un poco más crítica. La verdad es que la investigación del caso de Belmez fue un auténtico caos. Se hicieron un montón de pruebas, sí, pero sin ningún rigor, sin un protocolo claro. Y claro, cada uno iba a lo suyo. El resultado, un lío tremendo en lugar de respuestas claras.
Y es que solo hay que ver los resultados para darse cuenta del lío. Unos decían que eran sales de plata que reaccionaban a la luz, otros que era pintura casera hecha con hollín y vinagre. Incluso se llegó a decir que una de las caras más famosas era una simple pisada. Y luego otros análisis encontraron metales que se usan en pigmentos de pintura. Vamos, que no se pusieron de acuerdo, jamás. Pero, ojo, aquí viene lo interesante. Hubo un experimento que sí pareció tener más rigor. Se precintó la cocina con un notario delante durante más de un mes. Y al volver a abrir, el propio notario certificó que habían aparecido formaciones nuevas. Claro, esta prueba es el gran argumento para los que defienden que fue algo paranormal, porque en teoría descartaba que alguien entrara a pintar nada. Entonces, después de décadas de debate, de análisis que se contradicen, de testimonios apasionados, ¿en qué punto nos deja todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro de las caras de Belme? Pues mira, al final todo se puede resumir en 3 grandes teorías. Por un lado, la paranormal, esa teleplastia que se apoya sobre todo en esa prueba del notario. Luego está la del fraude, la de que todo fue un montaje muy currado, quizá por la pasta que se movía. Y por último, la explicación psicológica, que todo empezó con una mancha, una pareidolia de libro, y que la sugestión y la fama hicieron el resto, convirtiéndolo en un fenómeno de masa. La cruda realidad es que no hay una respuesta definitiva, no la hay. Cada teoría tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. No hay una prueba irrefutable que demuestre al 100% el fraude, pero tampoco hay una que valide científicamente el fenómeno. Así que la pregunta sigue ahí, flotando en el aire, y reúne los 3 hilos de este análisis. ¿Qué fue realmente lo que pasó en aquella cocina de Belmez? ¿Un mensaje del más allá? ¿Un engaño muy humano? ¿O una potente ilusión creada por nuestra propia mente? Quizás el verdadero misterio de Belmez no esté en el cemento del suelo, sino en nosotros mismos. En esa necesidad tan humana que tenemos de encontrarle un sentido a las cosas, de buscar patrones reconocibles en medio del caos. Estamos programados para ver caras, eso está claro, pero la decisión de creer que esas caras nos están mirando, bueno, esa ya es otra historia. Esto fue Enigma Documental. Suscríbete para más misterios que desafían nuestra era. Gracias por mirar.